Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente. Esperando que todos se encuentren bien, sin novedad, que todos estén bien de salud y cuidándose, por supuesto. Ese es el mensaje de todos los días hasta que esta historia dure, porque la estamos pasando un poquitito mal, para decir, ¿no? Falta Valparaíso y Viña que se destape. Ahí sí que hay que andar con mucho cuidado. Chicos, para hacerles un recuerdo de lo que vamos a conversar hoy día, ya hemos visto todo el proceso de la homeostasis. Ya no me voy a referir a la definición de la homeostasis, ni tampoco me voy a referir a las variables que la homeostasis básicamente que son cuatro variables que ustedes conocen muy bien y otras más que también son importantes. La homeostasis se encarga de mantener cierto equilibrio entre dos ambientes, medio interno y medio intracelular, ¿no es cierto? También vimos los órganos que están relacionados con todo este proceso del equilibrio de las aguas y de las sales, me refiero al sistema excretorrenal. Y dentro de ellos vimos precisamente la función de la unidad básica del riñón que se llama nefrón, y que tiene la función, como ustedes bien saben, de filtrar la sangre, que viene con sustancias de desecho del metabolismo de las células, de las reacciones químicas propias de la célula, más todos los alimentos que nosotros consumimos en la vida diaria, se van quedando también desechos en la sangre que obviamente son necesarios para poder, necesarios que sean eliminados, ¿no? So riesgo de que obviamente si esto no funciona bien, me refiero al sistema excretorrenal, y más todavía apuntando más fino hacia el nefrón, corremos el riesgo entonces de intoxicarnos, ¿no? Y que el riñón también cumple una función en la osmorregulación, que tiene que ver con los niveles de agua que existan en ambos lados de la célula, en el medio interno y en el medio intracelular. Por lo tanto, esto es básico. Hemos dado entonces por terminada esa clase, esa unidad que se refiere a la homeostasis, y ahora nos vamos a referir a un sistema que es vital para todos estos procesos. Es complementario a los demás órganos, es decir, es el sistema que en el fondo reúne todas las señales que el cuerpo humano está recibiendo en forma constante, ya sea del medio interno de nuestro organismo, ¿no? Llámese concentración de oxígeno, llámese concentración de CO2, el índice de acidez, que la conocemos como pH, ¿no? O de la alcalinidad también, nos permite darnos cuenta si estamos de pie, si estamos sentados, si nos estamos moviendo, si algo nos duele, ¿ya? Eh, es decir, todas las sensaciones que uno puede experimentar desde el punto de vista sensitivo y también que nos ayudan a coordinar los movimientos y poder pensar el movimiento y la acción, que es otra cosa básica importante dentro del diario vivir de las personas, tanto animales como nosotros. Nosotros somos animales, lo que pasa es que como hicimos la biología nos pusimos al tope de la escala evolucional, de la escala de la evolución, pero eso no implica que seamos los más evolucionados. A veces damos muestra de que no estamos evolucionados. Entonces, todo esto, toda esta gama de sensaciones que uno siente, de coordinación que existen entre todos los órganos y los sistemas, están dados por un gran sistema que se llama sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso. Pero la unidad, si me disculpan, se llama básicamente lo que nosotros vamos a conocer como organización, organización, ¿ya? Y función, y función, función del sistema nervioso. Entonces ahora ya vamos a ver que este sistema es tan vital como cualquiera de los otros. Este sistema necesita de los otros sistemas para poder desarrollar una vida. Es decir, uno no solamente vive con el sistema nervioso, si bien es cierto, coordina todos los aparatos y sistemas y órganos que tenemos en nuestro organismo. Tampoco sería posible vivir si solamente tuviéramos sistema nervioso y el resto de los órganos no existiera. Sí, la importancia, y vuelvo a reiterar este término, que es la coordinación, que esto es importante, ¿no? La coordinación de todo el sistema, ¿ya? De todos nuestros sistemas y aparatos del cuerpo humano, están dados por este cerebro que en el fondo es un computador fantástico que se llama sistema nervioso y la función de los sistemas, y la función del sistema nervioso como tal y la organización, cómo está estructurado el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, esto es importante que les quede. La organización y función del sistema nervioso es una función principal de coordinación, ¿ya?
Obviamente entonces que si estamos hablando de coordinación, estamos hablando también de alguna manera de información. Ahora, si nosotros hacemos, perdón que les dé la espalda, si nosotros hacemos en este momento un gráfico aquí y ponemos el entorno al ser humano, ¿ya? El ser humano está aquí, ¿no es cierto?, con su entorno, ¿ya? No soy muy bueno para dibujar, pero ahí está uno, cualquiera de ustedes o puedo estar yo. Este ser humano está recibiendo del medio externo constantemente estímulos, ¿no es cierto? Estímulos, que son señales, que son captadas por este ser humano a través del sistema nervioso central. Y estos estímulos son procesados por el sistema nervioso central. Por lo tanto, estímulo y sistema nervioso son una unidad básica de todo este proceso de coordinación. Pero no me quiero todavía adelantar, sino que quiero darles a ustedes, les voy a dar a ustedes 3 o 4 preguntas básicas y se las voy a leer lentamente para que las puedan comprender y anotar en sus cuadernos y sus apuntes, porque después las vamos a conversar en la próxima clase, que correspondería ya al mes de junio. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál será, anoten por favor, cuál será la especialización, cuál será la especialización, la especialización, ¿ya? La especialización funcional de la neurona? Lo voy a hacer con grande. Vamos a ver aquí, dentro de las cosas o de los contenidos que vamos a ver, vamos a estudiar precisamente la neurona. La segunda es, ¿qué comparaciones, ¿no? Si establecemos, qué comparaciones o analogías, algo que podemos hacer, analogías, ¿ya? Se, puedes hacer, ¿ya? ¿Qué analogías o comparaciones puedes hacer entre una red de neuronas, entre una red de neuronas, ¿sí? E Internet, ¿ya? Esa es otra de las preguntas que me interesaría que las fueran. Y la tercera que les voy a hacer, ¿por qué? Esta es muy importante esta pregunta. ¿Por qué las personas, por qué las personas piensan, fíjense en los términos, piensan, sienten, sienten y valoran las cosas? Son 3 preguntas básicas que nos vamos a hacer durante esta presentación. Aquí les voy a correr un poco más abajo. La primera entonces sería, ¿cuál es ¿cuál será la especialización funcional de la neurona? Esa es la primera pregunta que quiero que la tengan presente siempre. La segunda es, ¿qué comparación o analogías, es decir, parecidos, ¿no?, puedes hacer entre, ¿ya?, una red de neuronas e Internet? ¿Ya? Y la tercera, que es totalmente válida planteársela en este momento, es por qué las personas piensan, sienten, y es una cosa muy especial, ¿por qué le damos valor a las cosas? Eso es lo que quiero que entiendan bien. ¿Qué hace que nosotros le demos valor a las cosas? Es decir, ¿de dónde sale eso de valorar las cosas? Y lo mismo que el pensamiento, ¿cómo se desarrolla el pensamiento? El pensar obviamente es un acto personal, el pensar es un acto totalmente del sistema nervioso, pero que está relacionado intrínsecamente, está concatenado tan fuertemente con la realidad del entorno y la comunicación y
y la intelectualidad, o como quieran ustedes llamarlo, la educación y la vivencia de las cosas, que uno hace que va desarrollando un tipo de pensamiento, dependiendo su apertura que tenga hacia el exterior y su forma de procesar la realidad. Entonces, aquí cobra vital importancia en el proceso del pensar, la instrucción y la educación. Mientras más alto sea el nivel de nuestra capacidad de poder entender, comprender, interactuar, comunicarnos, nuestro proceso de pensamiento obviamente se va expandiendo. No es lo mismo que nosotros estemos pensando a mi edad, que ustedes piensen a la edad que tienen, son formas distintas de pensar porque son vivencias distintas y años diferentes. Si lo comparamos, por ejemplo, con un niño de 5 o 6 años, no le podemos pedir un pensamiento abstracto, desarrollo sobre una idea, sobre otra idea, imposible. Pero ¿cómo lo podemos hacer eso después? A través de las vivencias, como les dije, a través de la educación, a través de la interacción con las personas, las sensaciones, ¿ya? La educación es básico en todo esto. O sea, nunca dejen atrás el proceso de educación porque la educación les permite a ustedes ser libres en términos de pensar. No obstante estén físicamente atados o confinados en un espacio, su capacidad mental, su capacidad de pensamiento los hace volar, los hace imaginar. Y eso todo está en el sistema nervioso central. Y hay zonas en las cuales ya se identifican claramente en las partes del cerebro, que lo vamos a ver después con calma y con detalle, dónde está o dónde estaría ese tipo de tejido especial que hace que nosotros pensemos, que hace que nosotros valoremos las cosas. ¿Ya? Me fue un poco en la volada, pero por lo menos para poderles dar a entender cuán importante es entonces ahora que manejemos esta información, aunque sea básica, ¿ya? Sobre la estructura y función del sistema nervioso. ¿Ok? Les vuelvo a repetir las preguntas entonces. ¿Cuál será la especialización funcional de la neurona? Aquí estamos hablando exclusivamente de la función de la neurona. ¿Qué comparaciones o analogías, es decir, parecidos puedes hacer entre una red de neuronas e Internet? O lo podemos tratar con una sociedad también, que es algo parecido. La sociedad misma es una... Bueno, ahí lo van a ver ustedes si lo piensan bien. ¿Y por qué las personas, o sea, nosotros, los seres vivos, los seres humanos básicamente, piensan, sienten y valoran las cosas? Eso es una cosa ya de desarrollo individual. Ok. Entonces estamos claros que empezamos en la introducción del sistema nervioso, ¿ya? Desde el punto de vista de su función y desde el punto de vista de la coordinación que tiene que establecer entre cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo humano. Y ahí cobra entonces vital importancia lo que nosotros deberíamos ya conocer y manejar con cierta propiedad, lo relacionado con la homeostasis. Esto está relacionado intrínsecamente con el proceso de equilibrio, la homeostasis entre los medios, porque todo eso se da gracias a que tenemos una central de comunicación que se llama sistema nervioso. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a intentar aprender? Primero, o sea, pongamos acá la pregunta, ¿qué aprenderemos? ¿Qué aprenderemos? Entonces, esta pregunta da para mucho, pero la vamos a solamente concretar a lo que se refiere al sistema nervioso central. Dice, eh, por ejemplo, ¿qué células, así escribo células yo, forman el sistema nervioso? La primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a intentar comprender y aprender? El sistema nervioso, es decir, perdón, ya nos está diciendo definitivamente que el sistema nervioso tiene un tipo de células especializadas, ya que después las vamos a conocer, nervioso, así como nuestros músculos están hechos de células especiales que tienen la capacidad de contraerse y elongarse y contraerse. También en el caso particular del sistema nervioso hay una célula que establece todo este proceso. Ok, ¿qué otra cosa intentamos? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza y funciona? Y funciona el sistema nervioso. ¿Qué nos están diciendo acá? ¿Cómo se organiza? Es decir, ¿existe un solo tipo de sistema nervioso?
existe un tipo de sistema nervioso y a su vez tiene más derivadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionan o cómo se coordinan estos sistemas nerviosos? ¿Ya? Es lo mismo el sistema nervioso que estaba desarrollado dentro de nuestro cerebro, perdón, de nuestra caja craneana, que se llama sistema nervioso central, y aquí el otro sistema nervioso que percibe las sensaciones a través del cuerpo. No es lo mismo en el fondo, ¿ya? Pero vean ustedes entonces cómo se van descubriendo ciertas preguntas al término. Es como modo de motivarlos. Otra cosa importante, ¿cómo se comunican? Se comunican, ¿cómo se comunican las células del sistema nervioso? Del sistema nervioso. Otra pregunta muy importante, porque aquí vamos a ver que entre las células del sistema nervioso, que ya les dije que las vamos a revisar con calma y con detalle, también existen conexiones entre ellas. La finalidad de esta conexión es precisamente llevar un mensaje. Pueden llevar de principio, pueden llevar un estímulo y también otro grupo de células nerviosas puede llevar la respuesta ante ese estímulo. ¿Me entienden la idea? Si yo me clavo aquí un alfiler en este momento, el estímulo es el dolor. ¿Cuál va a ser la respuesta en este momento? Retirar la mano. Entonces, aquí hay dos cosas distintas. El estímulo que me provoca a mí la reacción de retirar la mano, que en el fondo es la respuesta ante el estímulo del pinchazo. Todo eso ocurre en milésimas de segundo. Fantástico. Y la última que vamos a ver, que tiene algo en relación con lo que les hablé recién, cómo se producen, cómo se producen los reflejos. Los reflejos, si no lo sabían ustedes, son respuestas innatas, son respuestas instantáneas, son respuestas que uno no las aprende, sino que las ejecuta automáticamente en la caja negra de su cerebro. Cuando somos pequeños nosotros, estamos recién nacidos, tenemos menos cantidad de reflejos en ese momento porque nuestro sistema nervioso está inmaduro, pero a medida que vamos avanzando, ya vamos a tener sensaciones de dolor, vamos a tener sensaciones, por ejemplo, de calor, de frío, de presión, de tacto, todo eso se va desarrollando conforme el sistema nervioso central también termina su formación o termina su madurez. Y esto es importante, chicos. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, nuestra cabeza, nuestros huesos de la cabeza vienen todavía sin cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía incluso en la vida postnatal, es decir, cuando nosotros somos bebés, todavía nuestro cerebro está adquiriendo la forma y el tamaño que va a ser. Razón por la cual entonces, si el cráneo estuviera totalmente cerrado, el cerebro no se expandiría más de lo que pudiera expandirse y eso provocaría un problema. Sin embargo, si tienen hermanitos o tienen alguna amiga que tenga un bebé, tóquenle por aquí al medio y van a encontrar que esta parte es blanda. Precisamente ¿por qué? Porque el cráneo se va a expandir hasta cierto momento de la edad de la persona, del niño, hasta que alcanza su máxima expresión en términos de desarrollo de volumen. Y eso implica ya que su sistema nervioso central estaría ya relativamente, del punto de vista de la forma y el volumen, estaría alcanzado. Y esto explica también por qué a los bebés les cuesta mucho, ¿no? Manejar la cabeza erguida en un principio. A veces son, dentro de la proporción de las partes del cuerpo, la cabeza se ve más grande en los bebés. ¿Por qué? Porque en el fondo el cerebro se está expandiendo. Hasta el momento en que después el cerebro, perdón, el cráneo ya como tal, se empieza a cerrar crípticamente así, va a quedar igual que una pirámide totalmente cerrada sin que nadie pueda entrar ni salir, ¿no? Porque la parte que se expandía se osificó. Por lo tanto, nuestra cabeza ya va a ser lo suficientemente dura como si nos pegamos un cabezazo que no nos vaya a pasar algo más grave, ¿no? Fuera de dolernos o marearnos un poco. Entonces, resumiendo un poco esto, entonces, ¿qué vamos a aprender o qué intentamos aprender nosotros? ¿Qué células forman el sistema nervioso? La primera pregunta. La segunda, ¿cómo se organiza el sistema nervioso? Ya les dije. ¿Cómo se comunican entre sí las células del sistema nervioso? ¿Qué fenómeno existe entre célula y célula para que cada una lleve es como la posta de los 4x400, para que lleve el mensaje y llegue al lugar y regrese esa persona con una respuesta, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se producen los reflejos? Ok, espero que esté claro hasta aquí.
por lo menos la introducción del aparato, del sistema, para que vamos entrando entonces vamos entrando en materia, intentando dar respuesta a alguna de estas preguntas. Intentando dar algunas preguntas, respuesta a algunas preguntas. Ya, ustedes saben, porque ya eso lo sabemos de primero medio, de que todo el cuerpo, o todo cuerpo vivo, ser vivo en el fondo, planta o animales, está hecho ¿de qué? De átomos, perfecto, esa es la unidad más básica de la materia. Pero a su vez, todos nosotros, los seres vivos, plantas y animales, estamos estructurados de átomos, pero a la vez, como seres vivos, nosotros tenemos una célula, perdón, la unidad básica de la vida se llama célula, ¿ya? Sin la célula no existe, por lo tanto, tejido. Tejido que es un conjunto de células, ¿ya? Sin el tejido no se forman órganos. Órganos. Sin los órganos no se forman aparatos ni sistemas. Aparatos y sistemas. Y sin aparatos y sistemas tampoco vamos a tener un organismo. Entonces, vean ustedes cómo partimos, perdón, desde lo más simple, entre comillas, desde lo más simple desde el punto de vista de la estructura, hasta lo más complejo que es un organismo. Y ahí se los voy a mostrar. ¿Ya? Organismo. Entonces, este es el juego. Célula, que es lo básico. ¿Ya? Esto es lo básico de todo. La célula. Las células, si se unen entre sí, que no son dos células, sino que son millones de células, van a formar un tejido, que es un grupo de células especializadas. O sea, esas células especializadas, por ejemplo, que forman parte del hígado, que forman parte de la piel, por ejemplo, ¿ya? Ustedes comprenderán, alcanzan a ver piel e hígado, y voy a escribir mejor con otro color. La célula es la parte básica, ¿no?, de la vida. Sin célula no hay vida. Partan de esa base. En segundo lugar, los tejidos como el hígado, la piel, el estómago, eh, quiere decir, intestino, corazón, riñón, pulmón, toda la parrilla completa, son órganos, ¿sí?, que están formados por un tejido que es especializado. Por lo tanto, cada órgano va a tener su grupo de células especializadas en una función. Por ejemplo, las células que están constituyendo el pulmón, ¿sí?, van a constituir una unidad básica que se llama alvéolo. El alvéolo es donde se intercambia el oxígeno con el CO2, que son pequeños globitos que hay a continuación del último bronquio, y estos son pequeñas células que están formando estos alvéolos, para aquí entre el oxígeno y salga el CO2. ¿Alcanzan a ver ahí más o menos? Esa es la idea. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que los tejidos están formados por células que son especializadas. Cada una tiene una función determinada. Cada tejido tiene una función determinada. Por lo tanto, yo no puedo intentar que una célula del hígado reemplace una célula de la piel, como tampoco puedo intentar que una célula de la piel reemplace la función que hace una célula del hígado. Esa es la especialización. ¿Ok? La célula de por sí es, cuando nosotros nos procrean o nos engendran como hijos, padre y madre, la primera célula que se genera a partir de esa célula es indiferenciada. Se llama cigoto, ¿no?, que es la unión de los dos núcleos, tanto del ovocito como del espermio. Esa célula no tiene función, pero al ir aumentando en el número de células, eso va a crear al final niveles de células en el cual se va a originar el sistema nervioso, la piel, los huesos y todos los demás sistemas. Pero ¿qué van a tener en particular? Insisto, que cada sistema tiene una función determinada porque las células están formadas de esa manera para funciones determinadas. ¿Ok? Entonces, si juntamos células de la piel, el órgano va a ser la piel. Si juntamos células del hígado, es decir, por su función, van a formar el hígado. ¿Ok? Después de los órganos, ¿ya?, porque tenemos varios órganos, pero que a su vez por la función van a formar aparatos. Es decir, siendo distintos en células, al final, por afinidad de funciones, forman aparatos y sistemas. Entonces, ahí hablamos de aparato digestivo, ahí hablamos de aparato locomotor, es decir, locomotor tiene que ver con huesos y músculos, por ejemplo, ¿no?, que están encargados de todo el movimiento del cuerpo y la estructura del cuerpo.
El sistema, que es algo también tan curioso, el sistema, por ejemplo, es el sistema nervioso, no es un aparato nervioso. El sistema nervioso está dado por un tipo de célula determinada, que tiene una función determinada. El aparato respiratorio no solamente es el pulmón, el aparato respiratorio está formado por las vías nasales, la faringe, la laringe, bronquios, bronquiolos y pulmón. Ese es un aparato. Pero si nosotros nos vamos exclusivamente al pulmón, vamos a encontrar ahí células del pulmón. Si nos vamos a la tráquea, por donde baja el aire, hay células de cartílago, ¿ya? Y si nos vamos aquí al interior de la nariz, vamos a encontrar dentro de la nariz un pequeño tapiz que se llama mucosa, que tiene funciones distintas, pero que juntas estas, teniendo un punto común, que en este caso es la respiración, se juntan entre sí bajo un paraguas grande que se llama función. Por eso formamos órganos. Órganos, aparatos y sistemas, y finalmente desarrollamos lo que es el organismo, que es cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos organismos vivos. Organismos vivos. ¿Por qué? Porque nacemos, nos desarrollamos, procreamos, maduramos, o, bien, o como quieran el orden, y finalmente fallecemos. Somos finitos en el fondo, ¿no? Somos finitos. Dada esta explicación, nosotros vamos a comenzar por aquí, por lo básico, la célula, ¿no es cierto? Ya ustedes la conocen, la célula, que es un pequeño cuerpo que tiene una función determinada, que cumple, es totalmente independiente. Recuerden ustedes que una célula puede vivir solita tranquilamente, y que gracias a la homeostasis la célula permite desarrollar toda su función y también permite vivir. Ahora, si se juntan entre sí, más complejas todavía, van a formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Aparatos, sistemas y aparatos, y organismos. Entonces, en el caso puntual del sistema nervioso, obviamente que tenemos una célula que es especializada. Y esta célula se denomina neurona. Neurona. Por lo tanto, entonces, para mí, la neurona es la unidad básica y funcional del sistema nervioso. Así como la célula se comprende como la unidad básica de la vida, ahora nos vamos a ir un poquitito más específicamente hablando del sistema nervioso, vamos a ver que en este caso la neurona es la unidad básica, básica y funcional del sistema nervioso. ¿Está claro entonces? Por lo tanto, ¿cuál es el nombre de la célula especializada que tiene el sistema nervioso? Se llama neurona. Neurona. No se les olvide esto. Entonces, y la función es la unidad básica y función del sistema nervioso. ¿Ok? Ya. La neurona entonces deberá estar exclusivamente, y de hecho es así, en órganos que son exclusivos del sistema nervioso. No obstante, se desarrollen en el sistema nervioso, o sea, dentro de nuestro cráneo o a través de la médula espinal y los nervios que van hacia todas las partes del cuerpo, la neurona, el cuerpo neuronal como tal, siempre va a estar generalmente en núcleos del sistema nervioso. Lo que sí pueden llegar al final son sus ramificaciones, que ya vamos a ver cuáles son. Hay una ramificación que es única y que puede ser larguísima, pero que su centro siempre va a estar metido en un órgano relacionado con el sistema nervioso. ¿Ok? Ahora, otra cosa que quiero que entiendan. La función de las células en general y la forma de la célula en general está dada por su función. No es lo mismo ver una célula de la piel que ver una célula neurona. No es lo mismo ver una célula del hígado que se llama hepatocito y compararla con una célula de cartílago o célula de hueso. Son totalmente de formas distintas, cumpliendo funciones distintas, pero sí, nunca se les olvide que comparten organelos, o sea, mitocondrias, sistema retículo endoplasmático liso rugoso, aparato de Golgi y todo eso, pero la estructura está formada exactamente igual: membrana celular, citoplasma y núcleo. Pero sí lo que va a cambiar va a ser la forma que tiene, porque la forma está dada por la función que cumple. ¿Ok?
Entonces, si hacemos una comparación en este momento, para ser consecuente con lo que hemos dicho, ¿ya? En el sentido, de que yo estoy hablando de conexiones, ¿no es cierto?, a través del sistema nervioso. Entonces, no puedo pensar en una célula que sea de este tipo. Yo con este tipo de, solamente esta célula de esta forma se va a lograr comunicar con esta que esté aquí, ¿no? Se pueden comunicar y con esta que está acá, ¿no es cierto? Perfecto. Entre sí se pueden ubicar perfectamente, se comunican entre ellas, no hay ningún problema. Pero aquí estamos hablando de comunicaciones a distancia, por lo tanto, el diseño de la célula ya es distinto. Porque estamos hablando de conexiones, estamos hablando de conectores a través de distancia. ¿Ya? Entonces, miren lo que puede pasar. La neurona en el fondo va a tener un cuerpo que tiene una forma como de estrella, pero tiene una pata larga, ¿no? Ahí. Y tiene un núcleo, obviamente. Vamos a hacerle más. El citoplasma tiene esta forma de la célula. Entonces, fíjense una cosa. Tiene un cuerpo que se llama soma, que es el cuerpo de la neurona. ¿Ok? Esto es el soma en el fondo. Perdón, esto es el citoplasma, pero a esto se refiere el soma, el cuerpo de la neurona, que es todo esto que está acá, el soma de la neurona. Obviamente que tiene un núcleo, tiene un citoplasma, tiene prolongaciones, ¿ya? ¿Para qué son las prolongaciones? Para comunicarse, pues chicos, por eso que se parece mucho a las ramas de un árbol. Y tiene, como les decía yo, tiene en el fondo una prolongación que es totalmente distinta, que es larga, que puede ser larga o corta, cuya función es, ¿ya?, comunicarse, por ejemplo, con un órgano. Puede ser un músculo que está aquí, ¿ya? Aquí está el músculo y se conecta con él a través de un sistema que vamos a ver después cómo se comunica. Esto es un músculo. Entonces, si por aquí viene un impulso nervioso, viene una orden eléctrica, obviamente que aquí se va a producir un fenómeno que va a provocar que el músculo, que en este momento está relajado, el músculo al final se contraiga y quede de esta forma. Es decir, eso permite, por ejemplo, que yo a voluntad pueda cerrar la mano, contraer los músculos y cerrar el puño, o puede ser a través de un reflejo que es totalmente innato. Un reflejo es lo que yo les dije recién. Si yo me pincho, me meto un dedo, obviamente que yo la respuesta no la sé, yo simplemente ni la pienso, simplemente el cuerpo reacciona porque es un sistema de protección. Ahí no me dio por medio de la conciencia, sino que simplemente me dio solamente el efecto de un estímulo y una respuesta, que está dada precisamente porque esta neurona que baja aquí lleva la información y trae la información. Por lo tanto, en alguna parte tiene que conectarse al efector, que en este caso es un músculo. Y eso hace, por ejemplo, que nosotros caminemos. Y al caminar, por ejemplo, ustedes saben que en la marcha hay músculos que se relajan y otros que se contraen. Y eso es prácticamente automático. Uno camina a veces sin darse cuenta, pero en un momento de conciencia, el momento en que uno camina, se da cuenta que está pasando con su cuerpo. ¿Sí? Y para ponerlo en contrasentido con el otro, que es el reflejo nuevamente, que es totalmente innato. Todos mis movimientos estos son voluntarios. El que yo esté tratando de modular, chicos, para poder hablar, implica que mi cabeza está recibiendo, está procesando la información que yo voy a hablar. O sea, vean ustedes el efecto de hablar. O sea, yo tengo que modular, y para modular y poder hablar, tienen que entrar en juego muchos músculos en la cara, ¿ya? Muchos músculos para poder darle forma al sonido. Y a su vez que la lengua también tenga la capacidad de moverse. La lengua tiene 7 pares de músculos, o sea, son 14 músculos más un impar. O sea, la lengua la partimos por la mitad, los músculos por ambos lados son iguales, excepto uno que es impar. Ven ustedes coordinar 14 músculos o 15 músculos. Coordinar para formar o que se escuche fonéticamente la palabra A, E, I, O, U. Y ahora si juntamos esas letras hacemos las palabras. Maravilloso, ¿no es cierto? Y todo esto se está dando forma continua en nuestro cerebro y estamos pensando milésimas de segundo antes de hablar. Esa es la idea que nosotros deberíamos tener, pensar antes de hablar, no hablar y después pensar. A veces en momentos de ofuscación pasa eso, que hablamos primero, después pedimos las disculpas, pero lo posible es mantener, obviamente, un cierto control sobre lo que uno está pensando y hablando, ¿no? Es interesante este tema porque, y espero que a ustedes les guste mucho, porque esto en el fondo les va a dar explicación a algunas cosas que ustedes hacen a veces en forma involuntaria.
Aquí estamos hablando, por ejemplo, de personas sanas, en las cuales tienen respuestas que son ya conocidas por la sociedad como tal, pero también hay personas que desarrollan ciertos tipos de enfermedades en el sistema nervioso central, básicamente enfermedades de tipo psíquico, ¿no? Psiquiátrico, que en el fondo también perturban la conducta de uno. Por ejemplo, los tips que uno pueda tener así de repente, ¿no? Es algo que es totalmente innato, o sea, es algo que se produce porque hay un cortocircuito, por ejemplo, entre la neurona que tiene que ver con la contracción de los músculos, debe haber un cortocircuito, por lo tanto, el cerebro no puede procesar y coordinar ese movimiento, por lo tanto, para nosotros es un tic, ¿no? Eh, el caso de hablar, yo se los decía, ¿por qué aprendemos otro idioma? Piensen en eso. O sea, uno nace, cuando nace, sale con un idioma de los padres porque hablan inglés, perdón, hablan de lengua materna inglés, francés, alemán, lo que sea. O es el entorno el que hace que uno hable lenguas distintas. Piensen, si es el entorno, entonces, vean ustedes la capacidad que tiene el sistema nervioso y básicamente el cerebro para moldearse a una situación. Ujú. O sea, lo que le estoy diciendo también, entre otras cosas, es que uno es capaz de aprender muchas cosas que a veces dice que no tiene idea de que jamás va a aprender. Hasta tocar piano puede aprender. La diferencia son las habilidades, pero el potencial, o sea, el llegar a tocar piano uno lo tiene adentro, si simplemente ejercitar, ejercitar, ejercitar y comprender lo que uno está leyendo en una partitura de música. Ok, entonces ya estamos claros que el sistema nervioso tiene una célula que se llama neurona. ¿Ya? La vamos a borrar acá, este grupo de células gorditas que están, que pueden ser otro tipo de células, y se llaman neuronas. ¿No? Neuronas. Que las neuronas en el fondo, la función que tienen es conectarse. Conectarse o conectar en el fondo el medio ambiente, llamémosle el medio ambiente externo que a mí me rodea como persona y el medio ambiente interno que yo tengo con mis órganos. Por ejemplo, ustedes se toman un vaso de Coca-Cola con harto gas, ¿sí? Obviamente que el gas lo van a devolver, lo van a eructar, pero a su vez también van a sentir que el abdomen se infla, ¿no? Por el efecto del gas. Y al inflarse el estómago, lo que está haciendo es distender las paredes del estómago. Ahora, si es mucha la inflamación del estómago hacia el costado, automáticamente va a aparecer un malestar, porque las células musculares del corazón se extendieron más de lo común y corriente. Entonces, se extienden, como también se pueden contraer. Lo mismo pasa con el dolor de tripas, ¿no? Cuando empiezan a sonar las tripas es porque hay una contracción y una relajación del músculo que controla el movimiento de los intestinos. Y a veces es tanto que se pueden torcer por sí mismas, se pueden torcer una tripa y rapidito hay que llevarlo al hospital porque hay que operarlo para destorcer la tripa, si no, la tripa se perfora y se muere, o sea, te produce adentro una gangrena, ¿no? Un estado infeccioso bastante serio y sobre todo corre en peligro tu vida. Entonces, vean cómo esto está todo ligado. El por qué yo cuando voy a dar una prueba me siento mal. ¿Qué pasa? Esa parte tiene que ver con un sistema que tenemos de alerta nosotros, cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sudan las manos, cuando no podemos articular palabras en un estado de ansiedad, o ante la sensación inminente de un peligro. Si yo me voy a dar cuenta que voy en auto 140 kilómetros y de repente yo veo que me voy a dar vuelta en el auto, obviamente que yo voy a sentir esa sensación en mi cuerpo, va a tratar de encogerse de alguna manera para evitar el golpe. Eso se hace automáticamente, ni siquiera pregunta uno. ¿Entienden? Entonces, todo eso está relacionado con el sistema nervioso. ¿Y básicamente con qué? Con la función que tienen las neuronas en este momento de poder conducir, ¿ya? Un impulso nervioso. Entonces, esto es básico en el fondo, ¿no? De poder comprender cuál es la unidad básica del sistema nervioso, es la neurona. Y nosotros tenemos un número determinado de neuronas en todos los órganos del sistema nervioso. Llámese el encéfalo que está aquí adentro, que es parte del cráneo. El cráneo por dentro tiene el cerebro y tiene otras estructuras más que vamos a conocer, y también la médula espinal que corre por dentro de nuestra columna vertebral, y los nervios raquídeos que salen del origen de la médula hasta el último dedito que tenemos acá. Eso hace que nosotros tengamos la capacidad de tocar cosas y poder definir a ojos cerrados si una cosa si es gruesa, si es ancha, si es rugosa, si es todo lo que a ti te da la discriminación del tacto, por ejemplo.
o poder definir con cierta claridad que me está doliendo en este momento el dedo chico del pie derecho. Vean ustedes cómo es de enfocado el punto, dónde está anunciando en ese momento, dónde te aprieta el zapato. Interesante, ¿eh? Bueno, a mí me fascina esta cuestión, por eso lo hago. Pero ojalá que a ustedes también les llame la atención desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a dejar hasta acá esta parte. Vamos a poner las partes de una neurona para terminar la clase de hoy día, porque ya después, cuando nos toque la clase real, yo ahora les voy a dejar hecha una guía sobre lo básico del sistema nervioso, para que la puedan ustedes tener como elemento de apoyo para la clase que viene, ¿ok? Entonces, estamos claros. La célula del sistema nervioso se llama, ¿cómo se llama? Neurona, ¿ok? La neurona. ¿Qué función tiene la neurona? La función básica de la neurona es comunicar. Comunicar. Y aquí se da un sentido, se da una cosa bien curiosa. La neurona puede comunicar en ambos sentidos. Es decir, puede ser del centro, el centro de comando, centro de comando, que para nosotros es, por ejemplo, el cerebro, hacia un efector, que es aquel que realiza la acción, ¿no es cierto? Vamos a llamarle efector, que en este caso, para que no se enrede más, vamos a poner un músculo, que es un efector. Puede ser una glándula también, ¿no? Que obliga a secretar. Puede ser entonces un músculo. Entonces, para que esto realmente suceda, para que la neurona realmente cumpla su función de comunicarnos, de conectarnos, tiene que existir una palabra mágica. Y la palabra mágica, el concepto real de esto que se llama comunicación, se llama estímulo. Por lo tanto, las neuronas se comunican gracias a los estímulos. Estímulos. Los estímulos son captados por receptores, que son tejidos especiales, células especiales, receptores. Receptores, ¿ya? Estos receptores están distribuidos en todo el cuerpo nuestro, ¿ya? Recuerden ustedes que han visto tiempo atrás en otras clases de biología, en otros colegios, en otros profesores, les han hablado receptores de la luz, receptores del olfato, receptores del gusto, del tacto, de la presión, del dolor. Esos son receptores. Receptores, por ejemplo, que nosotros tenemos, por ejemplo, en las rodillas y en todas las articulaciones tenemos receptores porque el cerebro está en ese momento dándose cuenta en qué estado está el individuo que está caminando en ese momento. Por eso que nosotros podemos caminar de memoria. Salvo que el piso de repente cambie, nosotros ahí, el cerebro automáticamente dice que hay una irregularidad, inmediatamente nosotros miramos, pero si no es así, seguimos caminando por un sector plano. Si ustedes respiran, ¿se dan cuenta? ¿Cuántas veces se dan cuenta al día que están respirando? Cuando es un mecanismo de control que tienen en el cual nosotros cada cierto tiempo nos damos cuenta de que respiramos. ¿Por qué? Porque a veces estamos respirando muy corto, a veces resulta que nos apuramos y empezamos a respirar más fuerte y en esos cambios nos damos cuenta que respiramos. ¿Ya? Entonces imagínense todo lo que tiene que coordinar. Respiración, motilidad intestinal, secreción glandular, las sensaciones de dolor y todo lo demás que implica, muchas cosas más. El dolor, eh, el éxtasis de las cosas, la alegría de las cosas, todo eso está dado precisamente por las neuronas que comunican sensaciones. Entonces, los receptores van a recibir esta información y lo van a transmitir a través de una neurona, que en este caso se llama neurona aferente. ¿Se acuerdan del sistema excretor? Aferente, que saca, ¿no? Eferente, la neurona aferente. Esta neurona aferente va a llegar a una caja negra que nosotros vamos a llamar centro elaborador. Centro elaborador. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí está la coordinación de toda la información. Aquí se procesan toda la información que uno recibe. Por lo tanto, de aquí, obviamente, que ante la necesidad de un estímulo, tiene que haber una respuesta. Particularmente, un ejemplo simple. Cuando yo les estoy haciendo clase a través de sistema virtual, a través de este sistema de video, yo no tengo comunicación directa con ustedes. ¿Cómo yo sé que están comprendiendo? ¿Cómo yo sé en este momento que están aquí conmigo? Yo no los veo. Entonces, aquí no se produce la comunicación que debería existir cuando estamos cara a cara. ¿Ya? Por lo tanto,
el centro elaborador va a producir una respuesta que va a salir por una neurona eferente de salida, eferente. Y este eferente va a ir a parar definitivamente hacia un efector, que en este caso es el músculo. Esto que yo les acabo de hacer en forma simple es lo que se llama un arco reflejo. Estos son los elementos que constantemente están funcionando para que nosotros percibamos todo lo que estamos capaces de percibir. Y esta capacidad de percibir uno la entrena, uno la puede entrenar a través de la observación, ¿ya? Mientras más estímulo nosotros percibamos en la vida, ¿entiendes? Mejor conciencia voy a tener de lo que está sucediendo al medio. Hagamos lo siguiente, y con esto voy a terminar. Lo voy a poner en esta disyuntiva. Nace un bebé y se mantiene aislado de su padre y de su familia, desde chiquitito hasta grande. El otro contrasentido es el bebé que está en una familia. ¿Cuál de los dos va a desarrollar más capacidad de adaptación? Vean ustedes cuál es. El bebé que nació solo, o sea que prácticamente lo parieron y lo dejaron solo, sin el mundo, o encerrado en una pieza, o aquel bebé que interactúa de chiquitito, de bebé, con los papás, con los hermanos, con los animales. ¿Dónde se desarrolla más el sistema nervioso? Cuando estamos en contacto con los estímulos. Chico, entonces, ¿cuál es el último mensaje? Ustedes son capaces de entrenar todo esto simplemente a través de la observación, de la observación. Mientras más capaces sean de ser acuciosos en observar los fenómenos que están sucediendo alrededor de ustedes, mayor va a ser la capacidad que van a tener después de desarrollo de pensamiento. Lean, ejerciten su cabeza con matemáticas, con aritmética, con la ciencia en general. Lean y comprendan. Lean e imagínense. Imaginarse es una cosa gratuita. No cuesta nada absolutamente imaginarse. Pero ¿cuánto nosotros vamos a tener una vida más pletórica, más llena, si somos capaces de tener ya ciertas vivencias en la cabeza? Que eso nos van a llevar a tener una vida mucho más estable y feliz. Los dejo por ahora y nos vamos a ver la próxima semana, que va a ser por ahí por el 3 o el 4 de junio, para precisamente hablar de este proceso. Y ahí les voy a hacer la clase un poco más extendida, junto con una guía que les voy a hacer ahora de 3 preguntas simples, nada más. ¿Ok? Que tengan un buen día y cuídense, recuerden de esto, ¿no? Que estén bien. Chao, chao.